Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de ventiladores en relación, ¿cierto?, a la asignatura de mecánica de fluidos. Nuevamente, en honor, ¿cierto?, al espacio, vamos a ir comentando lo que dice el ejercicio y vamos a ir anotando los datos que nos van entregando. Bueno, dice, la potencia en el eje de un ventilador es de 20 kilowatts. El área transversal del contacto de entrada es de 1,9 metros cuadrados a la entrada de la misma, del ventilador. Hay una depresión de 0,29 pascales y el conducto de impulsión es de 0,9 metros cuadrados de superficie. Y la presión estática a la salida del ventilador es de 0,79 pascales. El caudal del ventilador es de 9 metros cúbicos partido segundo. La densidad del aire corresponde a 1,29 kilogramos metros cúbicos. Calcular la presión total producida por el ventilador. Bueno, primero que todo vamos a revisar en este caso las fórmulas que vamos a utilizar para este ejercicio puntualmente, ¿cierto? Sabemos que nos están pidiendo lo que es la presión total. Por ende, ¿cierto?, la fórmula principal o la que nos va a llevar al resultado final va a ser esta, que es la presión total, y la presión total corresponde a la presión de estática más la presión dinámica. En consecuencia, la presión estática es la presión 1 menos la presión 2, o presión de entrada menos la presión de salida, y la presión dinámica es muy similar a la ecuación de Bernoulli en algunos de sus posibles despejes, y corresponde a 0,5 por densidad, en este caso del aire, por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. ¿Ya? También para este ejercicio vamos a utilizar la fórmula de caudal. Bueno, vamos a ir ahora con la anotación de los datos. Nos comentaban, ¿cierto?, de que el ventilador tiene una potencia de 20 kilowatts. Recordar, estamos calculando la presión. En este caso vendría siendo un dato, ¿cierto?, distractor, por así decirlo. El área transversal de contacto de entrada es de 1,9 metros cuadrados. Es decir, nos está entregando el área 1 y corresponde a 1,9 metros cuadrados. Creo que no se ve mucho este plumón, lo vamos a cambiar. A ver, 1,9 metros cuadrados, área 1. ¿Ya? Dice, a la entrada de la misma del ventilador hay una depresión. Recordar, similar, ¿cierto?, al ejercicio de bomba. Cuando tenemos una depresión, es decir, que hay un vacío o hay una presión negativa, y esta depresión equivale a 0,29 pascales. Entonces, nuestra presión 1 es igual a 0,29 menos 0,29 pascales. ¿Por qué es la presión 1? Porque dice a la entrada de la misma, es decir, que a la entrada del ventilador, acá tenemos, ¿cierto?, el ventilador, la presión 1 o la depresión, ¿cierto?, se vería reflejada acá. ¿Y por qué depresión? Porque se succiona y no lo expulsa. No obstante, en la salida, ¿cierto?, sí tenemos una presión positiva. ¿Por qué? Porque va hacia afuera, ya sea el sistema o hacia la atmósfera. No lo especifican, así que vamos a dejarlo en este caso como un sistema ideal. Bueno, después dice, el conducto de impulsión es de 0,9 metros cuadrados de superficie. Es decir, el área que mantenemos acá en la impulsión, ¿cierto?, es de 0,9 metros cuadrados. Entonces, área 2 es igual a 0,9 metros cuadrados. Luego dice, y la presión estática a la salida del ventilador es de 0,79 pascales. Es decir, que nuestra presión 2 es igual a 0,79 pascales. El caudal del ventilador es de 9 metros cúbicos partido segundo. Nos entregan el caudal 9, no, 9 solamente. 9 metros cúbicos partido segundo. Y la densidad del aire es 1,29 kilogramos metro cúbico. Entonces, nuestra densidad es 1,29 kilogramos metro cúbico. Como podemos observar,
y ya tenemos en este caso todos nuestros datos en el sistema internacional, por ende no es necesario realizar ningún tipo de conversión ni nada por el estilo. ¿Ya? Bueno, partiendo cierto con el ejercicio, para poder en este caso desarrollar lo que son la resolución de la presión total, sí o sí tenemos que calcular velocidades. ¿Y cómo calculamos velocidad? Siendo cierto que no la entregan, y empleamos en este caso la fórmula de caudal, despejándola obviamente hacia lo que necesitamos. Recordar que caudal es lo mismo que decir velocidad por área. En este caso buscamos velocidad y tenemos dos áreas. Recordar, el caudal no varía, no así el área. Podemos tener en este caso dos velocidades. Si tenemos dos áreas, existen dos velocidades sin modificar ni cambiar en este caso el caudal, ya que este no varía. Entonces la velocidad, en este caso 1, correspondería a caudal partido el área. ¿Ya? El área 1 en este caso, si calculamos la velocidad 1, tenemos que calcular cierto con el área 1 correspondiente. Reemplazamos los datos. Velocidad 1 es igual al caudal, dijimos que eran 9 metros cúbicos partido segundo. Y el área 1 comprendía 1,9 metros cuadrados. Nuestra velocidad 1, ¿cierto? Si lo desarrollamos en la calculadora, equivale a 4.7368. ¿Y cuál es la unidad de medida? Lo vamos a revisar inmediatamente, ¿cierto? Lo vamos a hacer por acá. Análisis de unidades. Tenemos, ¿cierto? Metros cúbicos partido segundo, partido nuevamente metros cuadrados. Metros cuadrados es lo mismo que decir metros cuadrados partido 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que invertir en este caso las unidades. Metros cúbicos segundo se mantiene por, invertimos, ¿cierto? El 1 queda arriba y el metro cuadrado queda abajo. Es decir, se conservan los segundos, los metros cuadrados se van, se simplifica y solamente nos queda un metro en la ecuación y nos queda como metros segundos nuestra velocidad. Metros segundos. Velocidad 1 es igual a 4,7368 metros sobre segundo. Muy bien. Pasamos a la siguiente, que es la velocidad 2. Recordar, el caudal no varía y el área sí lo hace. Entonces, si lo calculamos con el área 1 y tenemos que calcular la velocidad 2 con el área 2. Área 2 dice 0,9 metros cuadrados. Nos daría un resultado de 10 y según el análisis de unidades anterior, metros sobre segundo. Entonces, velocidad 2 tenemos que son 10 metros sobre segundo. Muy bien. Bueno, eso por un lado, ¿cierto? Bueno, ahora tenemos que calcular la presión estática del sistema en este caso, y la presión estática, como bien lo dice acá, es la presión 1 o la presión de entrada menos la presión 2. Dijimos que presión 1 nos daba un resultado de 0,29 pascales. Perdón, menos negativo, esto es negativo. Menos 0,29 pascales, porque esto era una depresión. Recordar, ¿cierto? El ventilador estaba succionando el aire, por ende es negativo. Más la presión 2, que equivale a 0,79 pascales, dándonos un resultado de presión estática de 0,5 pascales. 0,5 pascales. Entonces, presión estática 0,5 pascales. Muy bien. Luego de eso podemos pasar a calcular la presión dinámica. ¿Y con qué calculamos la presión dinámica? Con la densidad, la cual, cierto, nos entregaron con anterioridad, y las velocidades, que también las calculamos con la fórmula de caudal. Reemplazamos los datos, cierto, en la ecuación
presión dinámica es igual a 0.5 por la densidad, que es 1,29 kilogramos metros cúbicos, por, esto entre paréntesis, la velocidad 2 al cuadrado es 10 metros segundo, esto es al cuadrado, menos la velocidad 1, 4,7368 metros sobre segundo al, vamos a borrar esto, espacio, muy bien. Muy bien. Entonces, la resolución de este ejercicio nos da un total en nuestra calculadora de presión dinámica 50,0279 pascales. ¿Por qué? Vamos ahora en este caso a realizar nuestro análisis de unidades. Recordar, ¿cierto? Lo que nos interesa a nosotros y con lo que podemos ir trabajando son con las multiplicaciones y divisiones, ¿ya? La resolución de esto nos va a entregar un resultado de unidad de medida, metros cuadrados, partido segundo cuadrado. Y reemplazamos, ¿cierto? 0,5 no tiene ninguna unidad de medida, por ende no lo tomamos en cuenta. No así la densidad. Dice kilogramos partido metro cúbico por, como mencionaba, al ser una resta se conserva, ¿cierto?, el término en común y sería metros cuadrados partido segundo cuadrado. Ahora, yo en este caso puedo ir jugando aquí con la unidad de medida para acomodarlo, ¿cierto?, a mi elección o mi forma, ¿cierto?, de querer trabajarlo. Y yo lo voy a hacer de la siguiente manera, ¿cierto? Conservo los kilogramos metros cúbicos, pero aquí hago una separación. ¿Y cómo la separo? Metro por metro partido segundo cuadrado, que es exactamente lo mismo. Lo que está acá es lo mismo que está acá. Pero como les digo, lo acomodé de tal forma para que yo pueda generar aquí la unidad de medida que a mí me parezcan más convenientes. Entonces, como sabrán, ¿cierto? Los newton corresponden a kilogramos por metros partido segundo cuadrado, es decir, lo que tenemos aquí. Eso corresponde a newton, ¿ya? Entonces yo podría decir que tengo newton por metro partido metro cúbico. Recordar, división, ¿cierto? Lo puedo multiplicar. Para invertirlo lo haría de esta forma. Newton por metro por, aquí metro cúbico, lo mismo que decir partido 1, sería 1 partido metro cúbico es igual, elimino un metro, simplifico el de acá, me quedaría newton metro cuadrado. Y newton partido metro cuadrado es exactamente lo mismo que decir pascal. Es por ese motivo que la presión, en este caso dinámica, me quedaría en pascal. Muy bien, le colocamos presión dinámica es igual 50,0279 pascal. Muy bien. Borramos por aquí. Y por último, para finalizar en este caso el ejercicio y responder a lo que nos preguntaban, ¿cierto?, de calcular la presión total producida por el ventilador, les dijimos que la presión total equivale a la presión estática, la cual, ¿cierto?, nos dio como resultado 0,5 pascal, más la presión dinámica.
más la presión dinámica que nos resultó 50,0279 pascales. Recordar que cuando es suma, ¿cierto?, no sufre ningún cambio la unidad de medida, por ende este resultado nos dará en pascal y el resultado es 50,529 pascales. Es decir, que la presión que produjo el ventilador, ¿cierto?, en el sistema mencionado es de 50,5279 pascales en total. Muchas gracias por la atención.